Hola a todos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a enseñarles cómo cambiar el chip de un tóner que se ha dañado. Incluso cuando el chip anterior aún funcionaba, a veces por diversas razones necesitamos reemplazar el chip para seguir usando nuestro tóner sin problemas. Lo primero que debemos hacer es encontrar el chip que queremos cambiar. A continuación, con mucho cuidado, lo retiraremos. Algunas veces podemos hacerlo utilizando solo nuestros dedos, pero en otras ocasiones es posible que necesitamos utilizar un objeto como una navaja para ayudarnos a empujarlo con cuidado y retirarlo del tóner. Después de retirar el chip dañado, procederemos a instalar el nuevo chip. Simplemente lo colocaremos en su lugar y lo empujaremos para asegurarnos de que quede bien ajustado. Listo, así quedará instalado el chip nuevo y mi tóner estará listo para seguir funcionando correctamente. Espero que este video les sea útil para realizar el cambio del chip del tóner. Si les ha gustado, les invito a que se suscriban a mi canal y compartan este video con sus amigos. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.